Y bien, regresamos de la pausa aquí en Primera Visión. Son 8 de la mañana con 7 minutos. Mi nombre es Tatiana Mangiari y yo los acompaño de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Bien, vamos a iniciar este bloque con una entrevista. Tenemos ya conectado al docente Dimas Achagüe Mora, que es psicólogo y también abogado. Pues con él vamos a abordar el tema de la reforma universitaria y además lo que se ha informado, ¿no?, en la SUNEDU, y es que al parecer le darían 2 años de plazo a las universidades que les habrían denegado, ¿no?, esta facilidad de poder seguir funcionando. Para que nos explique con mayor detalle sobre este tema y qué implica, si favorece o no a los alumnos de estas tantas universidades que fueron cerradas, quiero darle la bienvenida al señor Dimas Achagüe. ¿Qué tal, señor Achagüe? Muy buenos días y bienvenido a Primera Visión. Buenos días, Tatiana. Qué gusto de saludarla. Y a través de su prestigioso programa Primera Visión. Acá estamos para hacer los comentarios que usted crea conveniente. Señor Dimas, coménteme, quisiera que nos explique un poco si es favorable o no el comunicado que ha brindado la SUNEDU. Bien, mire usted, este tema controversial a nivel de las universidades que se ha presentado, antes llamada la Asamblea Nacional de Rectores, luego la SUNEDU, y tratando de buscar reformas en la educación superior, me parece bien que exista esa tendencia política de mirar la educación superior como una posibilidad de darle lo mejor a la ciudadanía. Sin embargo, como psicólogo especialista en lo que es el análisis de la conducta, yo tengo que referirme básicamente desde la perspectiva de la población estudiantil. Son los estudiantes, los ciudadanos que están pretendiendo, como cualquiera, ser profesionales a futuro, tener una carrera, a quienes les estamos generando una inestabilidad emocional. Esta inestabilidad emocional tiene algunas características, como el caso, por ejemplo, de presentar la inseguridad permanente, que no hace que los alumnos se concentren si lo que están haciendo está bien o está mal, en algún momento será válido o no válido. Muchos han desertado y otros se han cambiado de universidad y otros han sido afectados seriamente en el proyecto de su vida. Entonces, yo quisiera enfocarme básicamente en estas consecuencias y más aún, Tatiana, relacionado al tema, en este caso, de las metas personales que estamos haciendo que los jóvenes universitarios tengan truncado básicamente el hecho de querer lograr una carrera profesional. Entonces, ahí tenemos que ponernos a pensar cómo es que la superintendencia, actualmente aún todavía la SUNEDU, debería de visualizar de manera objetiva, con ideas y posiciones concretas, porque estamos hablando de miles de estudiantes que están pasando por esta circunstancia. Entonces, ¿cree que se le debería de dar una segunda oportunidad a estas universidades que se les fue denegada la licencia? Correcto. Mire usted, Tatiana, yo lo que podría señalar es lo siguiente. Hay universidades, para ser justos, equilibrar una balanza. Claro. Hay universidades, que no vamos a mencionar nombres ni de uno ni de otro lado, que no teniendo, porque se conoce públicamente, las condiciones de infraestructura y de otros aspectos que han sido evaluados, han sido licenciados. Y hay otras universidades teniendo toda una infraestructura y todo un proceso de desarrollo, no fueron licenciadas. Entonces, ahí no ha habido un equilibrio respecto a la decisión. Por consiguiente, ese proceso de evaluación de 2 años más, ese proceso de poder mirar hacia adelante de cómo se soluciona, me parece correcto, pero siempre pensando en los estudiantes, en el ciudadano como nosotros, que tiene aspiraciones en el futuro. Ahora, yo quiero entender algo, y esto va dirigido para todos los estudiantes que de repente han estado en una universidad a la que se les fue denegada la licencia, ¿no? ¿Qué pasa con estos estudiantes que de repente se quedaron en 8º ciclo de la carrera y obviamente en estos años su universidad se les fue denegada la licencia? ¿Cómo es que luego de ser evaluado nuevamente le dan esta oportunidad? Bueno, ya le dan esta facilidad de poder volver a funcionar.
¿qué pasaría con esos estudiantes? ¿Pueden volver a estudiar ahí? ¿Cuál sería el procedimiento? Y además también, ¿qué requisitos deben de presentar esas universidades a las cuales se les denegó la licencia para que puedan empezar de nuevo a recibir estudiantes? Muy bien, muy elaborada su análisis y la pregunta pertinente. Efectivamente, el alumno que ha estudiado en o está estudiando aún todavía en una universidad no licenciada, se enfrenta a dos aspectos importantes. Uno, dejar la carrera y olvidarse de su futuro, al cual el Estado y la sociedad no estamos pensando, y truncar esa meta que están poniendo por intereses superiores otros aspectos. Y el otro tema es que el alumno continúe o se traslade a otra universidad. Pero ¿qué ha pasado? Al trasladarse, se somete a las políticas internas de esa otra universidad y, por ejemplo, estando en el 7º, 8º semestre, le dicen, no, usted tiene que regresar al 2º. Claro, por los Entonces, créditos, imagínese, asumo, ¿no? Imagínese esa situación estresante en la que se le pone al estudiante. Entonces, por consiguiente, la SUNEDU no le está haciendo un favor, ojo, no le está haciendo un favor al estudiante al decir, vamos a ampliar, porque lo que están haciendo es cubrir un vacío para decir, bueno, no queremos mayores protestas y mejor que terminen en esa universidad no licenciada y que al final su título sea reconocido y de ese modo. Pero se le ha generado una inestabilidad a la propia universidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de toda una estructura, recursos humanos, infraestructura, todo un tema que al final tiene que autosostenerse, sabe Dios cómo, porque el estudiante, a pesar de ello, tendrá pues que dudas para continuar y la universidad despedirá docentes, personal administrativo, se quedará con lo mínimo. Entonces, de manera que tampoco se le está ayudando a la universidad que tiene ese problema a corregir los errores que tiene. Entonces, si hay esa política de revisar, bajo el esquema que le he planteado de esos dos ejemplos, debería sí exigirse, lo mínimo que debería haber es un nivel académico respaldado por la plana docente. Para hacer docencia universitaria tenemos que tener la maestría, un doctorado. Y no solamente eso, sino ser hombres de investigación, estar metidos en un proceso permanente de innovación del conocimiento, ya sea un aporte a la ciencia pura o a la ciencia natural, que en este caso es la práctica humana. Entonces, con esos recursos, la infraestructura, el tema del personal docente, la currícula debidamente establecida, entonces creo que eso va a ayudar mucho a los miles de estudiantes por el cual yo opino en esta circunstancia, que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué calidad de profesionales vamos a tener en la sociedad habiendo sido formados de esta manera? Durante los 5 años inestables, inseguros, si valdrá, no valdrá, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente trabaja para estudiar. Hay varios elementos que hay que analizar desde la perspectiva psicológica. Ahora, señor Achawi, quisiera que me comente algo. Usted menciona que efectivamente las universidades que es donde forman a los profesionales, futuros profesionales, futuros doctores, futuros abogados, futuros ingenieros, ¿no? Tiene que ver mucho también la calidad de los docentes que hay dentro de ella. Y no solamente eso, sino también tiene que influir la infraestructura. Uno de los ejemplos claros es, por ejemplo, la Telesub, ¿no? Que tenía una fachada muy bonita, pero la parte de atrás era horrores. Y es ahí que nos damos cuenta que esa universidad no tiene años con esta infraestructura, no tenía poco tiempo, tenía muchísimos años. Entonces, hay muchos puntos que tener en cuenta para poder darle la licencia a una universidad. Y quisiera que usted nos explique exactamente cuáles son los principales requisitos para que el padre de familia que de repente ahora desea matricular a su hijo en una universidad sepa que realmente esta universidad es de calidad, no solamente con la infraestructura, sino también con los docentes. Claro, usted acaba de señalar algo muy importante, el personal humano, que en este caso son los docentes. Entonces, primero tenemos que garantizar eso, que sean profesionales altamente calificados desde la perspectiva
académica, incluso personal, ¿no es cierto? Entonces la norma es bien clara, señala que para ejercer la docencia universitaria mínimamente uno tiene que contar con un grado de magíster, ¿no es cierto? Yeah. Entonces hay universidades que son bastante rigurosos en ello, pero hay otras universidades que de repente adolecen de ese tema, tienen que replantear este asunto. Y como le vuelvo a repetir, incluso para desarrollar en maestrías y doctorados, el que habla, por ejemplo, yo soy docente de investigación y de otros cursos en maestrías y doctorados, precisamente por el grado académico alcanzado. En psicología soy magíster y doctor en psicología y soy doctor en educación. Entonces, de alguna otra forma, eso garantiza el desarrollo de esta función. Pero además de eso, como le acabo de comentar, tenemos que tener un proceso y una permanente actividad en la investigación. Esa sería una primera condición que la universidad debe exigir y que los padres de familia deben de conocer y los estudiantes. Y otro tema es que esté adecuadamente implementado la infraestructura. O sea, por ejemplo, hoy en día ya existe, pues en el mundo virtual en el que estamos, tienen que haber laboratorios precisamente dotados de alta tecnología para que el estudiante a través de las redes, a través del mundo virtual, ¿no es cierto?, tenga la conectividad adecuada. El tema de la investigación desde la perspectiva, en este caso, del Internet, ¿no es cierto?, buscar, tener enlaces, estar conectado con revistas indexadas, ¿no es cierto?, promover, en este caso, la publicación de artículos, y entonces cada espacio en la universidad tendrá que estar diseñado para que los estudiantes tengan una adecuada formación. Ya no se trata solamente del aula, ¿no es cierto?, sino se trata de espacios físicos que garanticen precisamente este tipo de aspectos que estamos mencionando. Bien. Ahora, ya para culminar esta entrevista, señora Chagüí, me gustaría saber, hay que ser claros, ¿no?, y hay que poner las cartas sobre la mesa. No todas las universidades hacen un filtro adecuado para contratar a los docentes. Como usted, mínimo tiene que ser magíster, y yo he sido testigo que muchos docentes de diferentes universidades que no son tan reconocidas contratan a personas que son técnicos nada más, y eso es también un problema, ¿no? Y que las universidades deben hacer un mea culpa de que si queremos formar buenos profesionales, también tenemos que tener docentes que den la talla. Correcto, correcto. El profesional que va a dirigirse a un público que en este caso es el estudiante, y pues estamos hablando un mínimo de 30, 25 o a veces hasta un poco más de alumnos en un salón, requiere de todo un tema de preparación personal, profesional del docente, porque estamos yendo a impartir conocimientos. Entonces, no podríamos aceptar que esté al frente pues alguien que no esté calificado. Simplemente sería como cumplir un espacio y estaría incurriendo una universidad en ello, digamos, en no ofrecer el servicio adecuado por el cual es pues observado y digamos de manera concreta bien observado, ¿no es cierto? Pero también las universidades tienen que en este caso coordinar, a mí me parece, con los colegios profesionales. Por ejemplo, una universidad que cruce información con un colegio profesional, ¿cómo está? En mi caso, por ejemplo, si fuera el colegio de psicólogos, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es la situación del profesional que se acaba de contratar? Va a tener una información oficial. Por eso es que en esta ocasión yo estoy presentándome como candidato al Consejo Directivo Regional de Lima, para postular ahora 19, y de llegar yo a ser decano, lo primero que sería es también ponerme a disposición de las autoridades de la SUNED o quien tenga que ver con este tema, o las universidades, y decirles, señores, nosotros encantados de darles un reporte. De manera que también los colegios profesionales juegan un papel importante. Yo espero que este domingo 19 mis colegas psicólogos que ya me conocen opten por la lista número 5 y voten para llegar a ser decano y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad estudiantil, y no solamente ella, sino en los acontecimientos sociales que pasan en nuestra sociedad, Tatiana.
Muchísimas gracias, señora Chávez, por la información, y eso es lo que buscamos, ¿no? El beneficio de todos los estudiantes universitarios, futuros profesionales de nuestro país. Muchísimas gracias. Bien, vamos a irnos de inmediato, 7:08 de la mañana con 22 minutos, con información de último minuto.